nombre es Claudio Pancera, soy presidente de la Asociación Civil Artes Escénicas y venimos trabajando hace rato en lo que es investigación entre temas de cultura, organización social, proyectos sociales y todo lo que tiene que ver con movimientos artísticos desde el campo social. Para empezar, me gustaría hacer una diferenciación entre lo que yo identifico como lo que es el campo del arte social y el arte comunitario. En términos generales, el arte social sería todo proyecto cultural artístico que está orientado a generar modificaciones en la realidad en la que se desarrollan, en la realidad de los grupos que llevan adelante esos proyectos, con herramientas artísticas. En este sentido, por ahí, mi mirada sobre el arte social es que hoy, al haber transcurrido ya un cierto tiempo en lo que es la existencia de estos proyectos y un poco por la calidad de los resultados que se produjeron, empieza a ser tomados desde distintos aspectos. O sea, por un lado, todo lo que denominamos arte comunitario, o sea, todas las organizaciones, grupos independientes, artistas, docentes, colectivos sociales que toman las herramientas artísticas para producir transformación social. Y por el otro lado también empiezan a aparecer muchos proyectos o programas gubernamentales que utilizan también la herramienta artística para ser aplicada, como también fundaciones empresarias. Entonces empezamos a ver que es un campo ya más complejo, el campo de lo que sería específicamente el arte comunitario, o sea, el arte impulsado desde las organizaciones sociales. Creo que todavía conserva básicamente lo que es el amor por el proyecto, la necesidad, la motivación primaria. Muchas veces tiene que ver con lo que es el voluntariado. O sea, se dan acá el cruce en estos proyectos de arte comunitario, donde lo autogestivo es por ahí lo fundamental muchas veces, esta importancia de la existencia de la motivación de la solidaridad por un lado y de la herramienta artística por el otro. Y acá tenemos un montón de antecedentes muy importantes en nuestro país de lo que es los movimientos sociales, gran cantidad de proyectos que existen hoy se originaron hace muchas décadas atrás y otros se fueron transformando. Y lo que es el rastro de la solidaridad lo podemos encontrar desde las comunidades autóctonas aquí, más todos los inmigrantes que fueron llegando, todos tenían sus sistemas de solidaridad. Todo eso seguramente generó una realidad actual producto de todos esos cruces que nos da un entrenamiento, un entramado social muy fuerte en lo que tiene que ver con la existencia de organización social y herramientas culturales que se aplican en todo eso. Y eso es por ahí también un poco lo que da el toque distinto, la característica particular a nuestro país en distinción a otros países latinoamericanos o de Europa también. Las redes en sí son una herramienta muy práctica para cualquier tipo de labor social. También tiene como muchos antecedentes, si bien ahora es como que empieza a ser revalorizado desde hace unas décadas con ese nombre. Pero lo fundamental es la capitalización de las energías, los conocimientos individuales, los potenciales, la sumatoria de deseos, la capacidad de imaginación colectiva también para pensar nuevas realidades. Eso creo que es lo fundamental, como lo que puede llegar a generar. Existen muchos modelos de redes distintas, algunas tienen hasta formatos de asociaciones y otras son absolutamente anárquicas y abiertas. Entonces depende también mucho de los modelos que se van estableciendo, los vínculos que se establecen entre los nodos de la red, como para saber cuál sería el formato ideal. Creo que un poco en esa mecánica de comunicación y de la distribución del poder es donde radica generalmente la real posibilidad de construcción de una red. Normalmente las mayores dificultades que tienen también para la existencia de las redes residen en las mismas características o problemas que tienen las asociaciones o organizaciones en general, que tienen que ver por ahí a veces con los personalismos o las distintas intencionalidades con las que se realizan las cosas o a veces eventualmente hasta metas distintas, ¿no?
Pensando un poco el funcionamiento de muchos de los proyectos, se da mucho esta situación del aislamiento en el que funcionan muchos, el aislamiento a veces comunicacional, porque a veces desde la práctica se desarrollan tareas con otros equipos, con otros grupos, con otras organizaciones del lugar donde se desarrollan, pero no hay una comunicación hacia afuera de muchos de estos proyectos. Entonces, eso fue un poco el origen, lo que nos llevó a generar en el 2003 las Jornadas de Cultura y Desarrollo, que era la de tener un espacio de encuentro presencial donde los grupos pudiesen verse cara a cara, comparar lo que estaban haciendo, enterarse de cómo trabajaban otros, las metodologías, los objetivos, los diagnósticos en común que podían tener. Y comenzamos a ver que había un crecimiento muy rápido en esos vínculos nuevos que se iban generando. De esa época a ahora, por ejemplo, ya este año dentro de las Jornadas de Cultura y Desarrollo Social, que fueron la 6ª edición, encontramos que dentro ya del marco de estas jornadas se generan a su vez subencuentros donde se van agrupando por especialidades. Entonces eso nos da la pauta de que es rápidamente comprendida esta posibilidad que generan las redes, la vinculación, la asociación, el trabajo en conjunto. O sea, a veces hasta no poder probar concretamente el potencial que tienen las herramientas que pueden adquirir los grupos, no se tiene mucha conciencia. Entonces a veces es necesario este trabajo desde lo social, desde los grupos más desarrollados, para poder brindar, capacitar, generar nuevas oportunidades a determinadas organizaciones que trabajan en contextos mucho más aislados. Y en otros casos son los mismos grupos, por más aislados que estén, los que pueden provocar transformaciones enormes en la sociedad, en la comunidad. Caso, por ejemplo, acabamos de terminar una investigación sobre proyectos teatrales en cárceles argentinas. Y dentro de la enorme cantidad que encontramos, hubo un par que me llamaron mucho la atención por el potencial de transformación en un contexto tan complicado, de encierro, como es una cárcel. En San Salvador de Jujuy hay un docente de un taller que trabaja en una cárcel provincial que con el tiempo, con los años, ha pasado ya de hacer un simple taller de teatro dentro de la cárcel a tener producciones estables, varias obras por año con los grupos, hacen adaptaciones de clásicos universales a sus realidades para llevarlas adelante, salen con esas obras a la comunidad, se presentan en teatros oficiales, participan de festivales. Y además, lograron el año pasado, por ejemplo, incluir a otros docentes en el mismo grupo con los internos de ese penal. Y este año dieron un paso más y ya sumaron al personal penitenciario a ese grupo de teatro. Cuando uno mira por ahí ese hecho que por ahí puede no trascender, si uno no está trabajando específicamente en el tema, pero podés hacer una mirada más social del tema, más sociológica, y te das cuenta por ahí después en lo cotidiano hasta dónde cambia la realidad de esa gente ahí, hasta dónde cambia la realidad de los internos o de los guardiacárceles que están trabajando y conviviendo diariamente allí y que además comparten otros espacios de creación, ¿sí? O sea, ya no son el dominante y el dominado, sino que pasan a ser compañeros en creación colectiva. Y se dan transformaciones muy fuertes ahí. Y nadie es que se lo esté planteando específicamente, vamos a transformar eso. Se va dando porque el tipo que dirige ese taller, que es un tipo que trabaja muy aisladamente, ¿no? Pero tiene suficiente energía teatral y deseo de trabajar desde ahí, entonces te das cuenta desde el otro lado cómo a veces la herramienta pura puede llegar a transformar realidades, por ahora en lo micro, después cuando se vayan realizando más enlaces seguramente serán trabajos mucho más fuertes en sus resultados. Creo que la cuestión del liderazgo es muy importante para poder sostener la labor de estos proyectos. Notamos en muchos casos, por ejemplo, que hay grupos donde pueden hacer una transición más o menos ordenada, donde los líderes estables tratan de generar esa transición, generar nuevos
nuevos sostenedores del proyecto, involucrar a más gente. Y otros procesos donde no, te das cuenta que los liderazgos son por ahí mucho más cerrados, lo que se llamarían liderazgos destructivos, que son contraproducentes al desarrollo en sí de los grupos. Entonces, me parece que lo más interesante de esto es tratar de buscar un poco dónde está el origen del proyecto y ver un poco cuáles son sus objetivos, para entender un poco quiénes fueron los líderes iniciadores de ese proyecto, y de ahí en más tratar de visualizar cómo son esas transiciones. No todos tienen los mismos intereses. Cuando hablamos de líderes hablamos de personas con determinada condición y capacidad de convocar y de coordinar y de dirigir, pero son seres humanos y tienen también todas las falencias que pueden tener cualquiera y las dificultades de visión o análisis de realidad que pueden tener cualquier gestor. Entonces, son procesos bastante complejos. Yo creo que por ahí la mejor forma sería trabajar también conjuntamente en la generación de líderes, no solo ligados a las realidades de sus propios proyectos, sino también enlazados a la mirada más general de las necesidades que hay a nivel social. Entonces, un poco en función de eso, ver también qué perfil de líderes hacen falta. Desde ya que eso va a ir a veces en contra de los deseos de algunos y a favor de los deseos de otros, pero me parece que es una construcción colectiva y necesaria. Yo lo miraría desde el lado de qué le interesan a las organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que desde las organizaciones sociales hay una necesidad de que el Estado comience a fijar determinadas políticas de apoyo y favorecimiento de este tipo de emprendimientos. Ahora, es claro también, en virtud un poco de la cantidad de proyectos y programas oficiales que empiezan a utilizar las herramientas artísticas para producir transformación en determinados contextos, que esto ya es apreciado por muchas figuras del Estado, con mucha gente que tiene un poder de decisión política hoy. Entonces, se da esta rara situación. Estamos seguramente en un momento de transición donde pasamos de la etapa de total autogestión a una etapa donde hay que comenzar a visualizar cuál es esa relación que tienen los grupos con el Estado y con las fundaciones empresarias también. Hasta dónde llegan a veces los condicionamientos que tienen tanto las empresas como el Estado a esta labor que se desarrollan. Conozco proyectos que rechazan concretamente fondos por ahí de determinados laboratorios médicos o emprendimientos mineros porque están en desacuerdo con las fuentes de financiamiento. Hay grupos que por ahí son más radicales y no quieren tener contacto con el Estado. Para mí sería interesante en este aspecto tener en cuenta qué sucedió por ahí muchas veces en la relación de cultura con el Estado, con los emprendimientos artísticos culturales. La creación artística normalmente ha sido en general bastante autogestiva e independiente en nuestro país. Siempre hubo mucha queja de la falta de apoyo del Estado, pero se generó un muy buen nivel cultural de producción artística. Se generó un movimiento muy importante, como por ejemplo el de teatro independiente, que generó un potencial enorme de trabajo y muchos modelos distintos que se exportan a todos países del mundo en cuanto a cómo funcionar. De hecho, acabo de estar por ahí en un festival ahora en España y existen como modalidades, como modelos internacionales, por ahí la creación estatal y el modelo argentino que le llaman, que es el autogestionado. O sea, a tal punto llega la noción de la independencia que se suele tener acá. Ahora, cuando uno empieza a mirar por ahí que hace unos años empezaron a haber algunas políticas de apoyo, de subsidios para la generación de espectáculos artísticos, de obras de teatro, por ejemplo, comienza a ver que también va variando esa relación entre lo que es el artista independiente y la función del Estado. Que por un lado todo el mundo coincide en que debe el Estado apoyar, o sea, esto está reconocido en todos lados. La cuestión sería encontrarle cuál es la forma adecuada en la que pueda seguir apoyando sin perder por ahí la riqueza que tienen estas organizaciones, que es su poder justamente de autodecisión, de generación a pesar de las circunstancias, de decidir sus propios cronogramas de creación y no quedar atados por ahí a determinadas fechas de líneas de subsidios.
o determinadas modalidades de subsidios, que es por ahí un poco lo que ocurrió, siguiendo con el ejemplo de la cultura, con el teatro en España, que están muy atados únicamente a los subsidios oficiales, o lo que sucedió muchas veces en Brasil con los modelos también que tienen que ver con la ley de mecenazgo. En ese sentido, modificaron la realidad para transformarla en mucho más dependiente de los subsidios y apoyos estatales. Para mí, toda iniciativa que apunte a provocar el acercamiento entre organizaciones y Estado me parece valiosa. Hay que ver muy cuidadosamente cuál es la forma de ese acercamiento. Mi experiencia me dice que por ahí en gestión cultural no todos los modelos son aplicables tal cual en distintas realidades. Un modelo de organización aquí en Buenos Aires funciona y por ahí no funciona ni en La Pampa, ni en Ushuaia, ni en Resistencia. Son realidades culturales distintas y la gente tiene hábitos y formas distintas, entonces hay que ser muy cuidadoso por ahí para aprovechar los modelos existentes, potenciar esos modelos y de ahí en más, obviamente, absorber toda otra propuesta que sea útil. Yo creo que Puntos de Cultura es una iniciativa muy interesante para lo que es la realidad brasilera. Aquí, bueno, ojalá funcione y habrá que ver cómo potenciar con las otras propuestas existentes. La última pregunta de mi parte, no sé si vos querés contar algo más, pero sería, ¿cuál es la vinculación que vos encontraste o interesante para tomar, si es que tenés algún ejemplo inclusive de esto, entre lo que sería el arte social, la experiencia arte social en territorio y la economía social, digamos, toda la movilización económica que están provocando? Para mí la más representativa, por una cuestión de dimensiones, a ver, de nuevo, así incluyo la pregunta. Para mí una de las experiencias más representativas de impacto socioeconómico es la de Patricios Unido de Pie, en el pueblito de Patricios, en la provincia de Buenos Aires, en el partido 9 de Julio. Estuve muchas veces por ahí, comencé una investigación así orientada específicamente al campo económico del impacto social con la gente de la municipalidad, para tratar justamente de dimensionar lo que había provocado esta transformación en esta comunidad, de este pueblito donde dejó de pasar el tren y la gente quedó tan desamparada en términos sociales, políticos, económicos. Yo creo que probablemente esa sea en la experiencia comunitaria uno de los mejores modelos para tener en cuenta dentro de lo que es la dimensión de proyectos de pequeñas ciudades, ¿no? O sea, yo eso lo clasificaría dentro de un tipo de teatro comunitario rural. Es distinto del teatro comunitario urbano que funciona por ahí en grandes ciudades, o una muy específica que es la de teatro comunitario en estaciones. Esta también justamente da ese perfil, que es la que se desarrolla alrededor de temáticas de tren. Es como que a partir de la creación de distintos grupos de movida de teatro comunitario, después comenzaron a aparecer distintas líneas, ¿no? Y por ahí está, por las dimensiones, por el impacto logrado, por la transformación alcanzada y en qué poco tiempo, me parece que es una de las más representativas en este campo. A partir de estas investigaciones que venimos haciendo, que están en el orden, en este momento calculo de cerca de 1000 proyectos que analizamos, llegamos a una clasificación de más o menos 5 categorías principales, según los objetivos que están apuntando estos proyectos. Una muy fuerte, orientada a todos los proyectos que tienen que ver con salud, otra muy fuerte que tiene que ver con la cuestión de integración, o sea, buscar a la gente que está excluida de estos modelos y tratar de acercarlos al resto de la comunidad. Otra propuesta que tiene que ver con provocar participación en la comunidad. Una cuarta propuesta que tiene que ver con proyectos que están ligados a luchas de movimientos sociales y políticos. Y la quinta y última categoría tiene que ver con proyectos que están trabajando con la escuela puntualmente.
Eso en cuanto a una clasificación según los objetivos de trabajo que tienen. Después las dimensiones dentro de cada categoría, que es lo que estamos contando ahora en un librito que estamos sacando, tiene que ver, o sea, abarca desde proyectos de unipersonales hasta proyectos de varias centenas de personas y modelos que no manejan un peso, hasta fundaciones que manejan muchos millones de pesos. O sea, es muy grande lo que hay. Nosotros tratamos de manejarnos en este modelo de clasificación, por lo menos según sus objetivos. A lo que apuntan un poco todas en general es a esta idea de provocar la transformación. Ahora, ¿qué entenderíamos por transformación? Creo que debe haber tantas respuestas como emprendedores o individuos que están trabajando. A mí personalmente me interesa pensar en la posibilidad del desarrollo de las personas hasta el máximo de sus aptitudes en función de los proyectos en los que están trabajando o en los proyectos en los que son los destinatarios, depende del modelo. Dentro de esa modalidad hay como distintas opciones, metodologías de trabajo. Yo creo que hasta ahora es claro que por ahí el arte sirve claramente para la mejor calidad de vida de las personas y que la cultura es como la herramienta que produce este desarrollo en lo social. Nos movemos dentro de una determinada realidad que tiene una cierta escala de valores fijada básicamente por lo que es el capitalismo. Entonces, en función de eso, todo lo que está ligado con la generación inmediata de ganancias está mucho mejor visto, tiene ya desde la educación básica inicial toda una serie de valores distintos de lo que es la generación de lo que sería un entretenimiento, un hobby, todo lo complementario de la vida, digamos lo no importante. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar específicamente cuál es el valor intrínseco que produce por ahí un arte, podemos ver que en general toda persona tiene un potencial artístico a desarrollar y que lo fundamental de todo eso cuando se empieza a trabajar, sobre todo siendo chico, es la posibilidad de imaginar, de crear, de ser consciente de que uno puede pensar lo que no existe, y eso es como lo fundamental en cualquier actividad política, esto de tratar de modificar las realidades. No estar, como suelen suceder actualmente con la mayoría de los políticos en funciones de gobierno, que es la de estar corriendo detrás de los problemas, tratando de tapar baches, sino un poco la necesidad de colocarse por delante con un proyecto superador y tratar de fijar las pautas hacia dónde ir concretamente. Entonces, esa visión creadora de esa realidad que no existe, es por ahí para mí hoy un poco la fundamental. Es indudable que cualquier persona hoy en una situación muy crítica tiene que atender realidades urgentes. Una persona que está enferma tiene que sí o sí primero salir de su problema de salud grave. Alguien que está sin trabajo idealmente tiene que conseguirse alguna fuente de supervivencia. Pero pasado ese momento inicial, si esa persona no tiene la capacidad de ser educada en su capacidad creadora, de desarrollar esa mirada hacia lo nuevo, va a permanecer dentro del mismo círculo. Entonces ahí es donde yo creo que está justamente el potencial de la herramienta artística. Esto de permitirle a las personas comenzar a mirar más allá. Cualquier chico que hoy participa en un taller artístico, como me ha tocado ver, no sé, ahora en Bariloche recientemente, una ciudad por ahí muy golpeada este año por 3 muertos que hubo ahí por la policía, 3 chicos sospechosos. Y los chicos que por ahí están participando, o sea, que viven en contextos muy complicados, de mucha pobreza, drogas, familias atravesados por todo tipo de violencia, cuando encuentran por ahí la posibilidad de trabajar en un taller artístico, concretamente están visualizando otra realidad posible, tienen una idea de que otra cosa es posible. Después hay que ver si el contexto les permite, si la articulación de los grupos es inteligente como para permitir brindarle otra salida más allá de las que pueda brindarle el grupo en sí, si las autoridades del municipio, provincia o nación pueden generarle alguna alternativa.
pero son ya cuestiones externas. Lo fundamental es que el individuo ahí tenga la posibilidad de visualizar esa otra posibilidad, más allá de las realidades urgentes que tiene que cubrir, por supuesto. Desde Artes Escénicas, como el origen de nuestro proyecto fue un periódico orientado a cubrir la cultura independiente, teníamos ya desde nuestros inicios la idea de tratar de mostrar esto de lo no reflejado en los grandes medios. Y en este camino fue que encontramos primero en una gran cantidad de proyectos que venían trabajando con herramientas teatrales para provocar transformación social en principio. Después vimos que era todo tipo de disciplinas artísticas aplicadas con sentido social. Y a partir de ahí decidimos que más allá de las jornadas de cultura y desarrollo social, que son ese espacio presencial de encuentro concreto, era necesario generar aparte un campo de investigación sobre estos temas, como para darle también una jerarquización distinta, una mirada desde el campo académico, una legitimación, porque parece que lo que a veces no pasara por las universidades o por los partidos reconocidos políticos no tiene un reconocimiento social o valor para ser parte de programas de gobierno. Entonces apuntamos concretamente a relevar muchos de estos proyectos que venían dándose. Editamos un primer libro que fue Cuando el arte da respuesta, donde analizábamos 43 proyectos, y a partir de allí comenzamos a generar investigaciones más específicas. Estimulamos la generación de equipos investigadores, generamos un libro sobre arte y salud mental, talleres artísticos en contextos de encierro, otro de teatro comunitario. Ya en este teatro comunitario se daba este cruce de miradas, ya no solamente en el campo de la teoría teatral, como fue el principio, sino que también invitamos a gente de comunicación y de pedagogía, como para empezar a entrecruzar miradas. Actualmente tenemos en marcha otro proyecto también de miradas sobre teatro comunitario que abarca la mirada desde la sociología. Hay un proyecto también que estamos trabajando de teatro en salud, con miradas también desde el campo de vista de la psicología, junto con la artística. Entonces todo este cruce va enriqueciendo, no solamente en cuanto al aporte de miradas y de generación de un conocimiento nuevo sobre todo este campo del arte social, sino que además también va transformando a los observadores. Entonces en este sentido es para mí muy importante porque va generando un acercamiento de distintos campos a mirar un poco lo que es el potencial real de desarrollo del arte como herramienta transformadora.